Un placer estar aquí una vez más con cada uno de ustedes y vea qué bonito que de verdad se le ve los botones y el cuello alto en punto elástico. Con todo gusto vamos a hacer es un básico al inicio y agregamos después este punto que todo va en una sola pieza, un solo hilo, no tiene cosido y en las manguitas también le agregamos el mismo punto. Preciosísimo. Bueno, a mí me encanta. Bendiciones. Les invito a suscribir para ser notificado. Comenzamos. Qué belleza de tonos. Vean, magenta de bambú. Se los pueden conseguir en Amazon. Así, cobo de León Brand. Este algodón, pero bastante sedoso y muy similar al bambú, pero con la diferencia de precios increíbles. ¿Ve? Este puede costar como por ahí de 4 madejitas, por ahí de $60. Y este, 4 madejitas, $5. Es bastante. Y es algodón, este es bambú. Bueno, para los que quieran tejer con diferentes. Y este ni se diga. Este, un cono cuesta $10, que sale como un vestido. Bastante. Este, algunos dicen marca Hércules y así, también en Amazon. Esta es de la compañía Omega, Fiesta, verde esmeralda. Y este blanco, que viene siendo un hilo de 12 hebras, bastante grueso, que es con el que he hecho este proyecto porque es bien calentito, bien bonito. Y también les dejo la opción de hacer el cuello al final. ¿Ven? Vamos a iniciar este proyecto así, talla pequeña, mediana y grande. Así que bueno, vamos por ahí diciendo que el crochet es fe. ¿Qué les parece? Porque es de algo así. Imaginar que vamos a realizar algo que no lo tenemos aún en las manos. ¿Qué les parece? ¿Ve qué belleza? Así que bueno, les repito, 530 gramos, o no sé si lo había dicho, hilo ganchito 5.5 milímetros, y les voy a explicar a cada una lo que tenemos que hacer según la talla. ¿Ve? Comenzamos entonces, ahí les dejo eh, la cantidad de cadenas que van haciendo cada una. Me olvidé de mostrar el suéter solito, así que es un canesú. En prácticamente punto básico le agregamos este punto en el frente. Vean qué bonito. Y el cuello se lo dejamos al final. ¿Por qué? Porque algunas no van a querer el cuello y las que quieren cuello agregamos al final, luego el borde con los ojales. Tallas chicas, medianas, grandes, manga larga. Y de último agregamos este puntito calado en 2 repeticiones, todo en un solo hilo. Parecieran cuadritos, pero es un solo hilo. Y luego vamos por las mangas y agregamos el punto. Aprendemos a hacerlo en forma abierta y forma cerrada este punto. Múltiplos de 12 más 3 y múltiplos de 12 por ser cerrado nada más. Pero vamos a verlo detalladamente. Este es dedicado a las que están iniciando con el crochet y quieren hacerse algo tejido. Bendiciones y ahí espero que me comenten y digan, bueno, esa es la primera vez que me hago un suéter. Bendiciones, comenzamos. Las divisiones en pantalla en un momento. ¿Ok? Así que yo voy a hacer la de 51, que es el 51 cadena. Vamos a hacer. Entonces, me gusta así. Yo le llamo los trabajadores, los tensores y listo. ¿Ok? El ganchito por acá. Vamos a hacerlo con cadenas esta vez. Hacemos un lacito y comenzamos haciendo cadenitas. ¿Ve? Es un proyecto que casi podría decirse que es para principiantes. Principiantes bien, ¿cómo le puedo decir? Aplicados. ¿Ok? Vamos a hacer las 51 y ya se las divido y a cada una le voy a mostrar las divisiones para que no nos perdamos. ¿Ok? Entonces vamos a listar las marquitas. Bueno, aquí les voy a medir las 50 y una cadena y ya les explico una razón ahí al final, pero en un momento para que no se haga confusión. 43
así relajaditas. Cuando se ponen los puntos se le agrega tamaño, un poquito más. Entonces queda en 48, 46 centímetros para que tengan una idea de cuánto tenemos como cadenitas, ¿ve? Y ya vamos a hacer las divisiones. Quiero que me pongan atención porque las marcas de las tres van en diferentes numeraciones, excepto el frente de la pequeña y mediana. ¿Okay? Vamos. Entonces están listas con las marquitas y vamos a ir así contando una vez y ya se los pongo en pantalla para que les quede más claro y no haya confusión. Vamos a marcar la que estoy haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco en la número 11. 10 puntos libres. Este es un frente. Ya vamos a sacar uno de los brazos o bocamangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marco en la número 8. Vamos a sacar espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y marco en la 14. Me espera un poquito porque ya les explico en pantalla cada una de las divisiones. Dame un chance. Estamos haciendo esta. Si la están llevando con un hilo tan grueso y todo exacto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcamos en la 8. Ya estamos en el otro bracito. Ya casi se lo separo. Estamos entonces así. ¿Okay? Este hilo por estar en cadenita se ve más pequeño. Estamos así. Vamos a comenzar con las divisiones de la pequeña. En esta, las divisiones quedarían así, como se los pongo en pantalla. 10, 10 y 10 para cada brazo. Por ser abierta tiene 10 y 10 en el frente. Estamos haciendo un canesú rectangular. Y en la espalda, 20 puntos. Más los 4 de aumento serían 64 puntos. Tenemos ahí, entonces, esta en talla y cuellito pequeño. Entonces, voy con la que estamos haciendo. Se los voy a acomodar así un poquito. Vamos a ver si le ponemos ahí los numeritos. Tenemos la división así. 10 para el frente, 10 para cada frente, que lo estoy dejando casi que cruzadito o cruzadito. 7 para cada brazo y 13 para la espalda. Más los 4 de aumentos siempre. Entonces tenemos un total de 51. ¿Sí? Así quedarían entonces las divisiones. Y en la grande, que también viene siendo rectangular, no se queda cruzadito como este blanco, ya lo van a ver, más que todo por lo del busto y espalda delgadita. Entonces, este viene siendo rectangular, va a estar bien para todas las tallas después de la grande. Grande, extra grande, extra, extra grande, cuello alto. ¿Ok? Así estarían entonces las divisiones en la grande. 27 para la espalda, 13 para cada brazo y 13 para el frente derecho y frente izquierdo, más los 4 de aumento, para un total de 83 cadenas, 55 centímetros. ¿Mm? Muy fácil, muy sencillo. ¿Okay? Bueno, aquí viene un detalle
en la que todas tenemos que soltar una cadena. Yo sé que ya puse el monto y todo eso. ¿Por qué puse el monto en los divisiones? Porque sí tiene esa cantidad de puntos. Pero en el momento de cadenas, exactamente no, ya lo vamos a entender. Vamos a dejar en la última. Quiero que me pongan atención. Esto aplica para todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Del otro lado tengo 10 porque vea lo que sucede. Esto aplica para todos. Entonces, una cadenita más de lo que tenemos del otro lado. Menos, disculpe, menos. Y aquí vamos a hacer, vea, aquí tengo la 9. 1, 2, 3 cadenas de subida. Lazamos el hilo. 1, 2, 3. Vamos en la 9, tratando de tomar 2 hebras con un punto alto. Este va a ser rellenado con punto alto. ¿Vio? Ya agregamos un punto. Al final, llegando, contamos y verificamos que tengamos la misma cantidad de puntos de los dos frentes. ¿Bien? Así. Esas partes es importante poner atención porque después pueden estar perdidas o un lado más grande que el otro y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ser tan hebrudo voy a tener este problemilla, pero es muy lindo, vale la pena. No me gusta que me tome hebras separadas. Bueno, aquí llegamos a la cadena número 9 y ya en la 10 vamos a hacer aumento, aumento y corroboración 3, ya contando 3, 6, 9 y 10. ¿Ven? Porque ya se ha agregado ese puntito ahí. Esto es para las principiantes porque las que ya tienen el tema ya van adelantadas. Yo les digo más o menos de forma hablada, ellos lo llevan. Pero para que nos peguemos un poquito ahí. Ok, ahora ya tenemos el aumento que va a ser siempre así. 2 puntos, una cadena. 2 puntos, una cadena, 2 puntos. 4 puntos divididos en 2 y 2 por una cadena. Y rellenamos aquí, en este caso mío, 7 puntos completos. La siguiente, talla pequeñita, 10 puntos. La talla más grande, 13 puntos. Solitos. No se incluye el punto de aumento. Los puntos de aumento no se meten en esta cuenta. Ellos quedan separados. Aquí tenemos entonces, sin contar la parte de aumento, 3, 6, 7. Vamos al aumento. Aquí a división y aumento. O sea, vamos aumentando y dividiendo de una vez las partes. Lo mismo. 2, una cadena, 2, una cadena. Y ahora vamos a la espalda, que tenemos en este caso que rellenar 1 a 1, 13 puntos. 13 puntos. En la pequeña, 20. En la mediana, en la grande, 27. 27 puntos. Todos. Aquí tengo el número 13, pero primero deslizamos hacia atrás y corroboramos para no hacer errores, luego tener que soltar todo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 libres. Y vamos a la marca
y hacemos el aumento y separación de una vez. Y aquí tenemos la espalda separada. Vamos quedando entonces así. Vea qué grandote queda el frente. Si tenemos espalda un poco delgada y busto, ¿verdad? Entonces ahí va a quedar bien, va a quedar bien. Y los bracitos, que las mangas no queden tan grandes. Yo, bueno, el canesú cuadrado está bien, pero no me gusta casi nunca hacer el canesú cuadrado porque quedaría con mangas demasiado grandes. Si quieren una manga así gigante y con mucho vuelo, pues está bien, pero quedan muy grandes desde el inicio. Entonces así, 3, 6, 7. Esta es la siguiente manga. Y aquí separamos ya brazo y frente. ¿Eh? Súper fácil. Este es un básico. El tutorial anterior tenía el mismo, este mismo. Nada más que le ponemos otro punto. Y ya. Aquí rellenamos cada puntito con un punto alto, vareta, pilar, como le conozca. 10. Asegurarnos, no se mete el aumento, por supuesto. 3, 6, 9, 10. Ve qué bonito. Ya aquí terminamos este básico. Básico. Es un básico que lo pueden continuar en punto. Ve cómo queda cruzado. Porque este tiene atrás 13 puntos y enfrente 20 cruzaditos, bastante cruzados. Los demás no tienen eso. Ustedes pueden agregar más puntos, es que es un básico, más puntos. Pero la puntada la comenzamos de aquí. Ella es múltiplos de 12, ya lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ser abierta, múltiplos de 12 más 3. Es como es la puntada. Se las comparto en este momento, el diagrama en pantalla, para los que les gusta leer. Ahí, con todo gusto. Muy bien. Entonces terminamos la hilera número 1. Vamos por la número 2. 1, 2, 3 cadenitas. Esta parte es libre de hacerlo como usted guste. ¿Ve? Que no se hace así, que se hace así. Bueno, se hace como usted le guste. Ese inicio de 3 cadenas, de 2 cadenas, de un punto bajo volteado y así. Bueno, disculpe por estar explicando lo de este inicio. Ok, aquí tengo 3 puntos que siempre lo vamos a llevar. Voy a explicárselo en el rojo. Estos 3 puntos siempre lo vamos a llevar. Estos de inicio. Siempre. Y aquí comienzo a separar para que me quede los cuadritos como que se vean que ellos son separaditos desde aquí, desde el inicio. Entonces vamos a hacer así de una vez. 1, 2, 3, 4. Doble carga. ¿Ve? Tenemos doble carga y nos vamos a mover un punto. Este punto queda ahí. Doble carga. Este punto también queda libre. Doble carga por 4 veces. ¿Ve? Aquí llegamos al aumento. 1, 2, 3, 4. Igual que aquí. 1, 2, 3, 4.
4 puntos, ve que fácil de recordar, 4 cadenas, 4 puntos dobles y 4 cadenas para salir. Cargamos normal, ¿sí? Saltamos este punto que nos queda aquí y vamos al aumento. Y hago 1, 2, una cadena, así. Y ya de una vez los aumentos. ¿Ya? ¿Sí? No hacemos cadena de nada, todo lo demás es cerrado, punto a punto, en punto alto y los aumentos, por supuesto. Yo podría hacer esto veloz, pero siempre están naciendo nuevas crocheteras que me reportan, ay, estoy comenzando y me gustaría que lo hiciera un poquito más lento. ¿Ve? ¿Ok? Aquí rellenamos todos los puntos, todos se rellenan. Y llegamos al aumento y hacemos lo mismo. Una cadena, punto a punto, toda la espalda y siempre pinchamos aquí en los puntos de aumentos anteriores. Ya esos se quedan ahí convirtiéndose en más y más hasta que rellenemos bien toda la espalda. Entonces, lo mismo, punto alto común, eh, aumento y nos vemos en la marca por aquí, el otro lado, el otro frente, para recordar un poquito más. Vamos al otro lado y repetimos lo mismo que el frente. Y ya les explico en un momentito las demás cómo quedamos, porque simplemente es gastar el punto. ¿Ok? 1, 2, una cadenita y el aumento. ¿Bien? Entonces aquí de una vez, 1, 2, 3, 4, saltamos este puntito, 1, el siguiente, el siguiente y el siguiente. 4 veces. 1, 2, 3, 4. Este es el más pequeño que se puede hacer. Saltamos un punto, vamos aquí y esto del frente es lo que aplica para todas. 3 puntos para todas. Inicio del motivo y final del motivo también. Pero ahí, por el tipo que he llevado, no tengo aquí los 3 puntos que debería, como los que va a llevar siempre. Así que termino aquí. Ya vamos a comenzar la tercera, pero antes no podemos dejar a las que tienen un poquito más de puntos. Esta pequeña tiene lo mismo. La más grande tiene un poquito más. Saltamos un punto, que es el mismo que he saltado, saltamos un punto y vamos y hacemos aquí 3 puntos. A este queda súper bien. ¿Ve? 3 aquí y 3 aquí. Y ya vamos abriendo aquí. Siempre hacemos una cadenita de separación que ya se las voy a comenzar y los 2 puntos de aumentos. Estos van iguales para todas. 2 y 2 separado por una cadena. Esto aplica igual, solo que el inicio tiene un poquito más puntos. O sea, tiene 13, recuerda, tiene 13. Entonces le queda un poquito más cómodo para el punto que esta. Aquí esto siempre va a ser 3 puntos, 3 puntos y 3 puntos. Recuerde que ahí vamos a hacer borde. Y aquí van a ver qué fácil.
siempre, siempre por 4 veces va a ser 4 cadenas y puntos bajos. 1, 2, 3, 4, punto bajo, 4 veces. Los 4 puntos 4 veces. Y saliendo, 1, 2, 3, 4. Cargamos normal y vamos aquí. 1, 2 y 3. ¿Por qué les digo y 3? Aunque nada más hemos entrado 1 en el aumento. Porque aquí, por ser pequeña y falta de puntos, queda así. Voy a hacer una cadena de separación y otro punto. Ya aquí sí, el punto de separación de los aumentos. Poner atención en esa parte. Y quedamos así. Entonces, ahora punto a punto volvemos a repetir lo mismo. Punto a punto y los aumentos. En esta parte quedamos así, en el inicio y en el final, para dejar ya los 3 puntos, estos separaditos de una cadena. Entonces en el aumento solo queda un punto, ¿ve? De comienzo. Esto es 1, 2, 3. En el final de la 3 nos vemos para repetir un poquito más y comenzar la 4. Eso es rapidísimo porque es muy grueso el hilo. Bueno, estamos del otro lado y en la número 3 todavía. Entramos al aumento, una cadena igualmente y hacemos los 2 puntos, sí, pero antes de él una cadena para que cumpla con los 3 que siempre quiero de cada lado. Este por ser un número el mínimo para hacer este punto en la segunda. Y otra vez 1, 2, 3, 4. En la de color verde no, porque tenemos más puntitos. Simplemente hacemos lo mismo que todos los demás y comenzamos el punto. 1, 2, 3, 4. Y aquí este queda un poquito apretadillo, pero pasa. 1, 2, 3. Doy la vuelta. Y otra vez. Esta se repite. Esta sí. 1, 2, 3, 4. Esta sí que se repite totalmente, porque es la misma. 1, 2, 3, 4. Aquí los 3 puntitos. Una cadena. Y aquí ya va a tener compañeritos el aumento. El aumento. Una cadena. Y ahora punto a punto. Este es muy importante, ¿verdad? Porque se puede confundir como que se tapa ahí, que lo rellenemos siempre, porque pueda que le cambie una manga más que la otra. ¿Ve? Entonces, 1, 2, 3, 4. Se está repitiendo. La 4 y la 5 son iguales. La 3, la 4 y la 5 son iguales. Iguales, iguales. Y aquí respetar el de 3. Entonces nos vemos en el final de la número 4.
y comienzo de las 5. Final de la 4. Y comienzo de las 5 en un momento. Fácil, 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 ¿verdad? Bien fácil. Está este proyectito. Y si lo hacen de hilo grueso, rapidísimo. Una cadenita. Estos 3 que ya están quedando separados. Blazer, cardigan, muchos proyectos. 1, 2, 3, 4. Otra vez el punto bajo. 1, 2, 3, 4. Esta cadenita que al voltearla me queda ahí como que más apretadilla. Yep. 1, 2, 3. 4. 4 hice. Que están enviando mensajes y mensajes y yo estoy viendo con la mente en otra cosa. 1, 2, 3. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así. Vamos hasta el final. Aquí completo los 3 puntos y el aumento que es siempre hasta que saquemos la sisa. Terminamos con los aumentos. Incluido en el momento de la sisa le hago 2 puntos para el frente. Bien, entonces sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya esto termina. En las 6 comenzamos distinto, ya como para formar el cuadrito. Casi el final de las 5. Dejamos esta parte aquí con el aumento de siempre. Ya estos se van rellenando y creciendo y estos ya separaditos. Van quedando así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lazamos normal. Que ahora sí vamos con puntos dobles otra vez. 1, 2, 3. De siempre. Ahora sí, se cambia el punto aquí. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 igual, 1, 2, 3, 4, que queden así para que los cuenten, porque ahora viene distinto, como este, pero invertido. Una cadena, doble carga y vamos hasta el primer punto bajo. Hacemos un punto doble alto. Me quedó muy suelto. Me gustan más como más ajustadito. Una cadena,
en el siguiente. Aquí quedan 4. Una cadena en el siguiente. Aquí nos saltamos el punto como abajo. Una cadena y el último. Ya se los muestro. A cada punto, un punto. Y arriba, cadenitas de separación. Y antes de ir, una cadenita. Y para finalizar, una cadenita. Nada aquí, vamos hasta aquí con un punto alto por 3 veces, una cadenita y ya. Listo. Y el aumento de siempre. Todavía esto lo continuamos. Y ahora, punto a punto, rellenos, los aumentos y todo. Vamos hasta el final. Entonces, y ya después venimos con puntos parejos. Bueno, punto a punto para dividir como que el cuadrito. ¿Sí? Estamos apenas como en esta parte. Rellenamos, repetimos esto así, una y otra y otra y otra, hasta que lleguemos a la parte que queremos agregar calado para todo. Casi final de la número 6, una cadena y a cada punto bajo un punto doble. Que no se olvide las cadenitas de separación. Y para salir también una cadenita. Una, dos, tres cadenitas y ya vamos a rellenar punto a punto. Ahora sí, terminamos el motivo completo. En cada punto, un punto. Esta hilera es como la primera. Ya es una base para volver a poner de nuevo otra vez el motivo. A cada uno un punto, así. Y este espacio, para separar lo que es la parte de los motivos, siempre respeto esta cadenita. Quería corroborar, porque sí. Entonces, en esta parte, sí, corrijo. En esta parte, una cadena, saltamos a este y ya vamos punto a punto. Entonces, no es punto a punto, todo, todo, todo. Hay dos que no. El de este y el del otro lado. Bueno, así vamos entonces hasta el final, que ya casi vamos a sacar la sisa. En talla mediana. Hilo grueso. Si estamos en hilo más delgadito, hacemos más hasta llegar a la sisa. Pero yo les voy a explicar cómo volver a crear aquí. Es repitiendo esta. Repitiendo la 2 aquí. Y aquí respetando lo de los 3 puntitos que van separados. Una y otra vez hasta abajo. Entonces, continuamos. Entonces, final de la vuelta número 7, vamos quedando así, por ser un hilo bastante grueso. ¿Ven? Entonces, vamos a terminarlo igual. Respetamos lo mismo, lo otro para que se vea como separado ahí. Y igual, antes de los 3, una cadenita, rellenamos uno a uno, terminamos en el último puntito, punto de cadena,
Una, dos, tres cadenitas, volteamos y hacemos aquí los 3 puntos del frente que van siempre. Y aquí volvemos a repetir el punto. Volvemos a repetir esto mismo aquí, pero ya con mayor cantidad de puntos. Así que recuerden, 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, doble lazo y solo movemos un punto. Y vean que queda en esta dirección. Siempre va a estar así. No hacemos nada, doble lazo, saltamos y vamos al siguiente. Si tenemos duda, movemos la mirada abajo y copiamos exactamente lo que ya tenemos. Ahí. Precioso, precioso. Y para salir, 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo. 1, 2. Oh. No, sí. Saltamos uno y hacemos aquí los 3 puntos. Que no se confundan. Porque sí tenemos que movernos un punto. Van uno. Uno no, uno sí. Y así todos. Y volvemos ya. Qué bonito. Aquí separamos y ya. Punto a punto alto. Pero aquí se va a cumplir la sisa. Ya hice la prueba y me encanta. Que yo lo quiero talla grande, aunque yo sea pequeña. Tejemos más. Eso es todo. Llegamos a los aumentos. Aquí. Entonces, aquí en el aumento vamos a entrar, sí. Vamos a utilizarlos. 1, 2. Nada más. ¿Ok? A veces yo hago ojitos, pero como este proyecto lo llevamos sin ojitos, pues vamos a tratar de hacerlo también aquí. Ya que es un hilo bastante grueso, vamos a hacer aquí, yo ocupé 5 cadenas. Usted dice, ay no, yo quiero manguita, soy de bracito delgado, quiero manguita pequeñita, haga nada más una. No quiero unirlo así, no. Una cadenita, pero yo voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vea cómo lo tenemos aquí. Tenemos así. Lo ponemos igual. Ahora, este lo vamos a unir con este. Este con este. Este aquí. Ya cambiamos bastante. Y aquí igualmente vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos. Ay, ¿cuánto se ha agregado aquí? Muy bien. Vamos a ver cuánto se ha agregado porque eso hay que tomarlo en cuenta. Desde aquí hasta este aumento. 8 centímetros. 8 centímetros se ha agregado después de la vuelta, o sea, en la vuelta número 8. Estamos ya en la 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 8. Ahora vamos punto a punto, cada uno relleno. Cada uno relleno lo que sería la espalda. Y aquí nos vemos en un momentito, que solamente es para hacer las 5 cadenitas e ir del otro lado. Porque ve, ya aquí se forma la manguita. Ay, qué lindo. Me hace recordar una de mis alumnas que me dice, ay, esto era lo que yo quería ver, esto era lo que yo quería ver, sacar las mangas, sacar esto. Y le dio una alegría. Está comenzando con un proyecto para su nieta, un vestido. Bueno, estoy del otro lado en donde vamos a hacer las cadenitas. Entonces, el último punto, sí, el último punto se respeta. Todo rellenito, todo rellenito. Entonces, entramos en el aumento y hacemos 2.
Dos. Una, dos. Me he quedado muy sueltita. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. ¿Ve? Ahora unimos esta parte con el otro. Aumento con aumento. Aquí. Cargamos. Y vamos al siguiente. Y hacemos 2. Me gustaría, algo importante, me gustaría que me quede un poquito más grande del frente. Un poquito más grande del frente, así como poquito a poquito. Ok, aquí puede agregar los 4 puntos. Si quiere agregar 3 puntos, también es que ya aquí estamos de frente, igual que el otro lado. Aquí estamos para el frente, no estamos tocando las mangas. Las bocamangas ya no estamos rellenando, no estamos aumentando nada, solamente los frentes y ya tejemos ahora parejito. Parejito. Muy rápido porque es un hilo muy grueso. Pueden hacerlo un hilito muy delgado. Llegamos aquí, ve este marca de una vez que aquí hay algo pasando. Una cadena, saltamos y ahí marcamos las ya como indicando 3, sí, 3, estamos bien. No se me acelere, ahí estamos bien. Vamos a formar el motivo del otro lado. Canta, es que me fascina este. Bueno, 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazo, saltamos un punto, vamos al siguiente, no hacemos cadena. ¿Vieron qué fácil? Muy fácil. Tenemos los 4, 1, 2, 3, 4 también, lazamos el hilo normal. Bueno, 1, saltamos un punto y aquí rellenamos los 3 de siempre. Estos dos, a ver, estos dos y el puntito de cadena, que siempre nos va a quedar ahí. Ahora, otra vez, ya esto se repite, menos ahí es donde tenemos que rellenar en un momentito en las bocamangas. Repetir lo mismo, que sería 1, 2, 3, 4. Siempre van a ser 4 cadenas. Esa es la distancia. 1, 2, 3, 4. Y ya. Él mismo le va a decir que aquí estamos separados. Y rellenamos punto a punto. ¿Sí? Aquí llegamos a las cadenitas. Y las vamos a rellenar una a una. No por fuera. Vamos a rellenar una a una. Así que son solo 5. Si fuesen 100, pues, o sea, hay 100 cadenas. Bueno, entonces vamos a rellenarlas una a una, todas. Rellenamos la última y ahora punto a punto, punto alto. Y facilísimo, súper fácil. Me quiero tejer algo calientito, pero que tenga un toquecito en el frente y en los bordes. Bueno,
Aquí está. Entonces ahora rellenar punto a punto, volver a rellenar los 5 puntos de nuevo. Ya comenzamos. Bueno, nos vemos por aquí para recordar un poquito más. Relleno las cadenitas del otro lado, estos puntitos y otra vez a la puntada del frente. Una, dos, tres, cuatro, punto bajo a cada uno. Este lo saqué por dentro, pero como lo he deshecho para hacer los clics, entonces está ahora por fuera, porque yo dije no, me voy a regresar un poquito para comenzar los clics ahí, porque ya lo tenía adelantado. Este siempre me queda apretadito. Uno, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Ya eso sí que se repite. Cuatro cadenitas y salimos. Una cadenita. Aquí no tenemos aumentos que pensar ni nada, punto a punto. Ahora, que lo quiero hacer como que vaya tomando forma a la cintura, tenemos que hacer disminución. Lo podríamos hacer en esta parte. Una disminución puede ser de hilera por medio, de por medio, una sí, la otra no. Hacemos disminuciones. Le queremos ir formando de una vez lo que es la cinturita. Entonces podemos hacer disminución. Cuando yo hago disminuciones, ya se los he hecho en otros videos, pero para las nuevas, hago por ejemplo ahora aquí, en la próxima un poco más acá, me muevo para no hacerlo en la misma hilera, sino que línea, sino que antes o después y en el centro y así. Entonces podemos hacer aquí la primera disminución, que es como hacer un punto alto, pero dejamos estos dos pendientes. Cargamos, vamos al siguiente, sacamos, cargamos y nos quedan ahora tres. Sacamos, cargamos y vamos al siguiente ya normal. Estos dos puntos se han convertido en uno y esto le hace la forma de la cintura bonita, ahí que le hace curvilla. ¿Ve? Entonces eso es la primera disminución. En la segunda, después de la sisa, y la podemos marcar para que no se olvide. La podemos marcar en donde está ahí la disminución y hacer lo mismo del otro lado, por supuesto, para que no se olvide también, como dijo la canción, por ahí anda, así, listo. De eso se trata. Entonces ahora es punto a punto, hacer disminuciones. ¿Cuántas disminuciones tengo que hacer? Bueno, eso depende si usted la quiere muy ajustada o un poco, nada más. Ah, no, yo la quiero recto, recto. No tiene que hacer esto. Simplemente se salta eso. Bueno, aquí ya he tejido después de la sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Después de la sisa he tejido 16
hileras igual a 25 centímetros, bajo detalle. Y vea que sí se forma disminución en cada una. Cada una le he hecho disminución. Lado derecho, del lado izquierdo. O un total desde arriba de 42 centímetros. Y ese es el bajo detalle mío. Puede ser que usted sea más alta. Entonces, un poco más. Ya cuando comienza la curvita de la cintura. Y quedando en esta para que cuando hagamos los demás cuadritos, quedemos bien. En esta que me falta que rellenar, esta de punto seguido, vamos a hacer así entonces. Una, un poquito ajustado, una, dos, tres, y vamos a tejer y rellenar cada puntito. Aquí no voy a hacer aumento, corrijo, porque aumento en todo lo demás atrás, pero no en este, porque este lo vamos a seguir igual, parejito. Así que aquí no hacemos aumento, vamos punto a punto rellenando. Cada punto lo rellenamos igual. En donde vamos a hacer aumentos es aquí. ¿Sí? Entonces, esos espacios sí los voy a respetar en este. Punto múltiplos de 12. 12 más 12 más 12. ¿Sí? Aquí vamos. 1, 2. En el tercero, un aumento. Ahora es lo contrario. 2 puntos en un solo punto. Pueda que se varíe un poquito. ¿Por qué? Por los múltiplos. 1, 2. En el tercero, un aumento. Y así vamos a ir todo. 1. Mira, aquí. Ya le he dicho esto, pero para las nuevas no me gusta utilizar este. Queda un espacio extraño. ¿Ve? En donde hemos hecho disminución. Voy hasta aquí y atrapo todos para que queden similar. 1, 2. En el tercero, un aumento. Esto es. Entonces, de aquí, este no se cuenta porque ya es el extra. Contamos los primeros tres. 3, 6, 9, 12. Comienza de nuevo. 3, 6, 9, 12. Esta separación la voy a dejar siempre. Entonces así vamos a ir. Y termino con el último. Y si no les gusta contar 1, 2, 3 hasta 100, eso no. Igual, es, similar a mí. Entonces, bueno, aquí ya sabemos múltiplos de 12. 3, 6, 9, 12. Tenemos ya aquí los 3. Este lo voy a contar porque lo voy a saltar a comenzar el motivo. Entonces vamos a contarlo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos un motivo más. 3, 6, 9, 12. Otro. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Me sobran aquí 3 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deshacer estos 3. No pasa nada. ¿Por qué? Si agrego muchos también para que queden un motivo más necesito 12 puntos. Entonces deshacemos estos 3. Para hacerlo más correcto, más correcto, hacemos un aumento, el otro no. Un aumento, el otro no. Pero no va a pasar nada. Ya va a ver que va a estar bien. Ya quitamos 3 aumentos. Vamos a ver cómo nos va. Porque yo normalmente hago la prueba antes de contar. Pero va a estar bien. Entonces, eso. Van contando así 3, 6, 9, 12 y cuentan este punto. ¿Sí? Lo cuentan. Entonces así lo comenzamos a contar, ¿verdad? También
a él. A este lo comencé a contar. Y a este lo conté también. Esta cadenita. Entonces, también para incluirlo a él. Porque así va a ser la puntada. Se va a incluir. Ahora, si nos sobra un punto, no es mucho. Ahí lo vamos a ocultar suavemente, suavemente, como dice la canción, por ahí lo podemos ocultar. Bueno, entonces lo ocultamos en la parte esta, en donde van los tres juntitos. Ahí. Aquí está súper frío y lloviendo y viento y todo. ¿Ok? Aquí entonces cada puntito, un punto. Y ya, a todos. Y aquí les va a quedar un vuelito. Se puede notar más seguido, ¿verdad? Bueno. Ah, que lo quieren más polado. Dejan uno sin hacer aumento, el otro sí. Igualmente cuentan 12, 12, 12. 1, 2, 3. Damos la vuelta. Y aquí hacemos los 3 de siempre. Que no olviden. 1, 2, 3, 4. Doble lazo. Saltamos un punto. No hacemos cadenita, recuerden al inicio, ¿no? Oh, 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 oh. Mira, 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 ya me va a sobrar un punto. Este punto lo saltamos por estar pensando que me falta el hilo. Uno a veces tiene tres cosas a la vez, pensando en que hay que alistar a mi hija para la escuela. También 1, 2, 3, 4. Saltamos este punto, vamos al siguiente. Hacemos 3. Y aquí se acaba el de una cadena. 1, 2, 3, 4. No totalmente, porque cuando tenga punto 1 a 1 lo vuelvo a hacer. Saltamos la cadenita y vamos para hacer el motivo ya. ¿Ve? 4 veces. 1, 2, 3, 4. Saltamos una cadenita y hacemos aquí estos 3. Ahí se gastan ya 12 puntos. ¿Ve? En donde podemos jugar con una disminución o aumento es en estos de 3. ¿Ve? Ahí estamos. Así. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y así hasta el final. Vean qué bonito. Y aquí, bien. Así como se los fui contando, 2 en 2 en 2, incluyendo las cadenitas. Sin importar si es un hilito súper delgado y tienen 100 o más. 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo y estos 3 de aquí, 3 iguales. Igualmente, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Doble lazo. ¿Ven? Belleza de puntada, es que me encanta. Lo bonito que se ve a los bordes en un solo hilo y todo eso. Y me queda apretadillo, pero pasa, pasa. Y me gusta que pasen 2 hebras. ¿Eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
y las de punto bajo, y siempre 4 cadenitas, 4 puntos bajos. Cuando el hilo es hebrudo hay que apretarlo un poquito más de aquí, 1, 2, 3, 4, para que los hilos se acomoden. Y ahora sí, estamos en línea. Todos. Cada uno lo mismo. Din, 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 din. Vamos a completarlo aquí. Me lo voy a poner a ver qué tanto. Y si no, pues repito 2 veces esto. O sea, este ancho hacia abajo. Vamos a ver. Bueno, aquí le he agregado 17 centímetros. Repitiendo esto 2 veces. Y quedando en la de punto cerradito. Esta. De último vamos a hacer el borde del frente. Aquí lo termino. El último punto, vamos a hacer un puntito de cierre y cortamos. Voy a dejarlo así para ir a lo que es la parte del cuello. Hacerle un detallito ahí. Vamos a hacer entonces el cuellito. Vamos a poner el hilo en el primer punto aquí. Todo esto después hacemos punto bajo y rematamos todos los hilitos y todo eso. Aquí tenemos 1, 2, 3 cadenitas y este punto lo utilizamos por el frente. Así. Entramos de esta manera, no por arriba. Por el frente y los otros dos, este y este, por detrás. Dos por el frente, dos por detrás. Punto doble alto, punto alto por el frente, punto alto por detrás. 2 veces. Le da un toque bonito. Sí le podría hacer a las mangas también, pero como le hicimos ese punto, pues no. Da calorcito y queda un alto bonito. ¿Sí? Aquí llegamos a la disminución. Y vamos a utilizarlos. Yo sé que podría ser aumento, pero vamos a utilizarlo. ¿Por qué? Porque son puntos elásticos. O sea, van a reducir el cuello un poquito. Entonces, los vamos a utilizar, no importa. Vamos a tejer en redondo hacia arriba. ¿Sí? Por dos. Dos por el frente, dos por detrás. Si vamos entonces hasta el final, nos viene quedando algo así. Entonces, 2 por detrás, 2 por el frente, a cada uno, incluyendo los aumentos. Que los aumentos, ¿por qué? Como les dije, porque es un punto elástico y entonces necesitamos un poquito más por detrás. Y este último de cadenita también por detrás. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos el tejido y este punto por el frente. Y aquí estos los que están por detrás, esos van a ser siempre igual por detrás, o sea, cuando están por detrás, y los que están por el frente, en este caso que ya hemos volteado el tejido, entonces también por el frente. Esto es así. Entonces usted decide ahí si lo quiere hacer. Yo le diría que un mínimo de 4 para que se vea bonito. Pueden hacer más si es un hilito delgado, más, más bonito. Más vueltas, más hileras, más bonito. Bueno, ya se va notando ahí los relieves. Me gusta, se ve bonito. Bueno, entonces los últimos, la cadenita que levantamos aquí y este punto. Igualmente por detrás
y otra vez 1, 2, 3, este por el frente y los que están por detrás, igual, otra vez. Ya casi vamos con el borde del frente, que le quiero agregar botones. Me encantan los botones. Entonces, ya casi venimos con eso para hacer ojales, que son súper fácil. Todos esos hilitos los vamos ocultando después. No me gusta cortar los hilos, cuando añado hilos, cortarlos tan raso. Entonces, por seguridad los dejo un poquito así. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Este es el tamaño que yo digo mínimo, para que se note ahí el cuellito así, ¿verdad? Pero yo voy a ver cuánto le hago más porque lo quiero probablemente más altito. Eso es decisión de cada una, como quieran hacerlo. Bueno, me encanta esta altura. Tengo un suéter que me gusta y tiene más o menos esa altura. Entonces, 7 centímetros, contando la hilera de base, son 7. O sea, ahora hemos hecho 6. Y voy a hacer el borde también decidiendo que este sea el frente derecho, en donde van los ojales. ¿eh? Pero por ahora, bueno, falta un ratito para los ojales. Así que bueno, aquí solo voy a hacer una cadenita y vamos a entrar al punto alto, el último, en la base, un puntito. A veces si cuesta entrar, bueno, hacen dos aquí, pero necesito llevarlo así en la basecita, uno en el centro, otro en la base, centro, base, y así todos hasta aquí abajo. Este es el básico, punto bajo. Luego me regreso. Quiero dejar un ancho bonito para que los botones queden ahí con su campito. Todo el bordecito. Y aquí en la peguita vamos a ocultar este hilo. Si no se puede, si no se hace después, pero bueno, voy a aprovechar ya que está ahí de metichito. Y aquí en el punto alto, un punto. Y en la peguita, bueno, en el final, un punto. Una cadena y me regreso 1 a 1 en punto bajo. Todo. Esto es variado, cada una puede hacer el borde que desee, pero bueno, voy a hacer un básico, así en punto bajo, me voy hasta el cuello, aquí arriba. Termino la segunda y el último puntito, una cadenita y vamos con la tercera. Voy a sacar los ojales en la número 4. Voy a sacarlos de aquí para arriba. Bueno, como les comenté, termino la número 3 y en la 4 vamos a hacer los ojales. Y la 5 la rellenamos. Rellenamos ojitos, los ojitos, iba a decir. Ya los marqué ahí. Voy a ponerlo como para reducir la parte de la cintura. Uno acá y otro aquí. Uno en cada marca en estas direcciones. No sé si quiere puede poner aquí también o hasta arriba. Hay varios en este caso ahí, pero voy a poner nada más dos porque no es como cerrado. Aquí estoy como en esta, no como, estoy en esa dirección y vamos a hacer una, dos cadenitas y igualmente uno, dos puntos, vamos al tercero para que quede exactamente igual del otro lado, que no se nos vaya a crecer el tejido y así. Hay que tomar eso en cuenta. Si saltamos tres cadenitas y vamos a probar el botoncito y está bien. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Voy a hacer dos más. Quiero cuatro. Lo mismo. En esta dirección. Dos cadenitas.
Vamos al próximo. Y aquí ya no. O sea, en esta parte no. Llego aquí al final y vuelvo para rellenar los ojales. Y luego la número 6 sería para ya un final. Llego al primer ojal y no es una cosa complicada. Simplemente es esto. Dentro, 1, 2 y listo. A cada uno lo mismo. Todos y luego me regreso ya lo que sería por el frente y terminamos en el cuello. A cada uno relleno y una cadenita y terminamos en las 6. Listo. Para atrás, uno a uno. Bueno, aquí finalizo la número 6 y voy a cambiar de ganchito para hacer una esquina que a veces cuando tejemos mucho en punto bajo tiende a hacerse así o para atrás. Y vamos a hacer aquí un cambiecito de ganchito menor y voy a venir en punto bajo para acá, pero con un ganchito pequeño. No tengo hilo mucho, pero ahí tengo un poquitito. Ya llegamos aquí en donde comenzamos y hacemos aquí este puntito y entonces esto lo emparejamos así para que él no pueda ni para un lado ni para el otro. Queda así, bueno. Entonces vamos del otro lado y hacemos lo mismo. Ponemos el hilo, aquí me adelanté, ponemos el hilo en el cuello, arriba, igual 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos lo mismo. ¿Ok? Vamos aquí abajo. Las cadenitas que tenía por aquí. No importa, puede elegir ahí cualquier punto, ponemos el hilo y hacemos esto, porque tenemos que dejar el mismo acabado. 1, 2, 3. Dejar el mismo acabado que todo lo demás. ¿Ve? Lo tengo así. Ahora venga, tenemos que voltear y tejer por el lado de adentro. ¿Por qué? Porque la última quedó de derecho. Ahora tejemos por el revés, derecho. Siempre vamos a tener que voltear el tejido. Esta mechita la quiero para este lado, en las mangas. Entonces, ahora punto a punto, punto alto, y en la esquina vamos a hacer una disminución en un momento. Aquí sería la disminución. En donde está el aumento y este espacio en el punto está alto, así todo esto. Entonces, aquí voy a hacer este último. Porque quiero cerrar toda esta parte. Entonces, vamos a entrar como en este, como que sea en el siguiente punto. Sacamos medio, entramos en medio del pilar o punto alto, como le conozcan, sacamos medio y ahora vamos a este espacio que está aquí y medio. Quiero que me quede cerrada esa parte, ahí. Ahora lazamos el hilo y vamos punto a punto alto. Aquí doy la vueltita entonces y en este un punto, como el otro lado. En este espacio es el que yo quiero disminuir. Una en medio del punto alto, otra
y en esta peguita el otro. Sacamos y ahora punto a punto el punto de cadenita con punto alto. Los abro así porque como están ocupados por el otro lado, ¿ven? Esto lo he llevado así porque quiero que me quede cerrado. Yo sé que hay que ir aquí, una, que dos, tres y así. Pero yo me voy hasta aquí, hasta este final de la cadena, que ya está tocando, o sea, que ya es este punto. Hasta ahí, así lo he llevado, así lo voy a hacer en las mangas también. Un deslizado. No dejamos tan ajustado y una, dos, tres. Volteamos el tejido y ahora quiero que me quede por el derecho. ¿Eh? Esto es el temita que vamos a llevar. No es muy complicado. Este es. Aquí doy la vuelta y ven este punto que pareciera como él es de la cadena. Sí, por el deslizado. Pues yo lo ocupo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me quede abierto. Si yo hago esto, me va a quedar como una abertura ahí y no quiero. Tampoco está haciendo aumento. ¿Por qué? Aquí lo estamos poniendo así, pero también estamos como que quitando esto. Es para que quede bien cerradito y se parezca a los demás. Que no se mire como ahí diferente. ¿Ok? Una, dos, tres y volvemos a voltear para tejer del revés. Aquí estoy en la 19, igual a 31 centímetros. Estoy también todo esto y estoy dando ya la vuelta del codo. En esta parte que comenzamos a adelgazar el bracito es donde voy a comenzar a hacer disminución. En cada vuelta una disminución. Entonces, después del codo vamos a hacer disminución. Yo estoy en el codo. Puede hacer que su codo, su antebrazo sea más largo. Entonces teje un poquito más. Para que tenga una idea es dando la vuelta aquí del codo. Comenzamos ya a disminuir. Entonces, esa es la 19. Estoy por el lado del revés, ¿cierto? Vamos a hacer una disminución antes de llegar. Vamos disminuyendo y también acomodando los puntos para hacer el puño con la misma puntada de la parte de abajo. Este me quedó bien, pero no me gusta que queden tan sueltos. Y aquí recordamos que vamos en este punto, que pareciera como es 2 en 1, pero a la vez estamos como que quitando un punto. Damos la vuelta y tejemos de este lado. En esta, otra vez, doy la vuelta y llegando aquí hacemos disminución. Llegando al final de la vuelta. Bueno, aquí puse la marca antes y se nota un poquito. ¿Ven? Si queremos hacer disminuciones más notables, o sea, no hay miedo de hacer dos disminuciones en cada vuelta. Quitaríamos el doble de esto después del codo. ¿Ve? O bueno, casi que podría ser esta del codo porque aquí está ancho, no hay miedo. Así que bien, la marca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y estoy tejiendo aquí la número 10. Ya para comenzar, bueno, después de ahí, en realidad esta es la número 28. Número 28. Me falta una disminución más y comenzamos el punto. Pero también les voy a explicar, en caso de que tengan un puntillo de más,
hacer la disminución en la parte donde van los 3 puntos juntos. Ahí. Y listo. Ay, que yo la quiero como campana, que me quede más grande. Bueno, más bien hacemos lo contrario. Después del codo comenzamos a agregarle 2 puntos, 2 puntos. Igual después respetar los múltiplos de la puntada. ¿Eh? Eso es, esto es. Entonces aquí, ya llegando a cerrar la vuelta, hacemos disminución. Usted decide ahí, un poquito antes, no hay un orden exactamente. ¿Ok? Y punto deslizado, 1, 2, 3 y ya vamos a comenzar el punto. ¿Ve? Ya aquí me he adelantado y vea que se nota, sí se nota la disminución un poquito, pero si queremos una disminución mayor, disminuimos 2 puntos por vuelta. ¿Ve? Vamos a ver, entonces aquí lo que he quitado es 1 por vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Después del codo he tejido 10 y me quedarían igual que el otro lado, que serían 3 motivos. Este y este. ¿Ve? Entonces, ya vamos a comenzarlo. Si me sobrase un punto, lo perdemos en donde están estos 3. ¿Qué me pasó en esta manga? Por allá anda. Creo que es este. Ajá, 1, 2, 3, 4. Lo disminuí a 1 y después luego lo seguí en 3, 3, 3, 3. ¿Ve? Eso es, no es una cosa así como que tiene que ser así. Bueno, aquí quedamos por el frente, igual volteamos el tejido y hago aquí nada más un punto. El tercero lo ponemos cuando regrese. 1, 2, 3, 4, doble lazo y ya, saltamos un punto. Esto yo lo hago, doy la vuelta y veo exactamente cuánto me falta. ¿Eh? Este. Revisar, revisar, revisar. Ok, entonces voy a dar la vuelta, nos vemos aquí, que es otra vez voltear el tejido. Aquí le doy la vuelta, entonces el tercer motivo, nada más, cargamos el hilo y aquí, que parece como el mismo, que siempre lo he llevado así para que quede más cerradito, un punto y unimos con el punto de cadena. 1, 2, 3. Ahora sí no me voy a ir hasta aquí, sino aquí, ya en el punto de cadenita. 1, 2, 3. Yo sé que se escucha como porfiado, pero ya en esta parte no lo quiero llevar así. ¿Ve? Aquí entonces 1, 2, 3, 4 y comenzamos con el punto bajo, que ya este lo aprendimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y el de 3 puntitos. Pilares, varetas, punto alto, como le conozca. Entonces así, volteamos, unimos, volteamos, unimos. Bueno, repetir entonces la de 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y luego esta que se las voy a recortar un poquito, ¿por qué no? 1, 2, 3, 4 y aquí la última, casi última del punto, una cadena, doble lazo y doble punto, una cadena, vamos al siguiente y esto es así, ¿eh? Ya tenemos un puño bien bonito, una cadenita, buscamos el último punto, 1, 2 en la tercera,
1, 2, 3. Tengo el tejido y ya quedo por el frente en la última. Aquí. Entonces, punto a punto, rellenando cada uno en punto alto. No le hago piquillo ni nada de eso. Aquí lo terminamos en esta. Aquí llegamos al último punto y finalizamos. Hacemos un puntito deslizado, que a veces hacemos dos. Este me quedó apretadito. Yo lo acomodo así. Entonces, aquí llegamos al último punto. 1, 2 en el tercero. No estoy en la peguita como antes, ¿verdad? Estoy ahí en el tercero. Punto deslizado y punto de cierre. Estamos bien. Y cortamos. Este es un elástico que tiene el hilo y se lo voy quitando. Ese es un elastiquillo ahí de metichito. Bueno, entonces ocultamos el hilo y estamos listos con este proyecto. Entonces ya aquí agregamos los botoncitos deseados hasta arriba, arriba, arriba. Uno más en la parte de abajo, aunque a mí me gusta así un poquito abierto. Ya el jeans aquí o el pantalón. Y luego esta parte que queremos cerrada y listo. ¿Qué me les pareció este video? Entonces aprendimos el punto de arañita cerrado y abierto. Cuello en punto de resorte, que se ve precioso este borde, se ve muy lindo como cae y se abre así, me encanta. Tallas pequeñas, medianas, más grandes, lo elegimos aquí. Vea que tenemos un cuello, un escote bastante alto. Para las que han tejido con escote bastante abierto, el punto de resorte sería más para que nos llegue bastante el cuello. Así que bueno, ahí se los dejo modelando. Vean qué bonito que se ve, me encanta así con jeans, me encantó. A mi hija, a mi esposo también le gustó muchísimo. Así que lo vamos a ir a estrenar por ahí y a ver si nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video con una blusa que le hacemos este cuello que ya lo voy a comenzar. ¿Ven? Por si tienen ahí una madejita, un poquitito de esto, lo pueden encontrar por ahí. Vamos a hacerle un proyectito ahí festivo al cuello. Probablemente las partes de abajo de la manga y la blusa. Bendiciones, nos vemos en la próxima.